la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE. Estamos en la reunión. A lo largo de 12 horas de trabajo se han realizado 120 reuniones bilaterales, 120 reuniones bilaterales sobre las que tenemos actas de acuerdo y compromisos. La innovación en esta segunda versión del GORE es que los compromisos son de ambas partes, los ministerios, pero también de los gobiernos regionales. Hay sectores más demandados por la cantidad de reuniones solicitadas. En esta segunda versión del GORE, transportes, agricultura, salud, educación, economía y vivienda y construcción han sido los más demandados. En las 16 reuniones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha discutido sobre la amplia brecha de infraestructura y su impacto en la conectividad. Los gobernadores y el ministro han acordado que es necesario trabajar en la priorización de proyectos considerando la restricción presupuestal. Asimismo, se acordó promover el mecanismo de financiamiento de proyectos por iniciativa privada y obras por impuestos. Por otro lado, se acordó acelerar la transferencia de funciones en materia de certificación ambiental para la construcción de caminos y la ampliación del acceso a Internet en entidades públicas para su aprovechamiento en los servicios de seguridad, educación y salud. En el caso del sector salud, ha sido, como en el primer GORE ejecutivo, uno de los sectores con mayor cantidad de reuniones. Los principales temas trabajados han estado referidos a las brechas de infraestructura, las brechas en recursos humanos para la sostenibilidad de los servicios y los requerimientos de reembolso de recursos del SIS. Sin embargo, los gobernadores regionales deberán actualizar las cifras en personal contratado bajo diferente modalidad y establecer una priorización en bienes y servicios que aseguren una atención eficaz de los servicios de salud primaria en los siguientes meses. Si bien se han mejorado en los temas de salud en algunos indicadores como la reducción de la desnutrición, es muy importante incidir en el enfoque preventivo y lograr campañas masivas de vacunación. Para ello, los gobiernos regionales van a insistir en la vacunación masiva en rubiola y sarampión en la población de niños de 2 a 5 años. Con el Ministerio de Educación se han reunido 10 gobernadores. Creo que fue el último que terminó ayer en la noche. Salud, ¿a qué hora terminó Salud? 18 gobernadores. Y el ministro de Educación con 14 gobernadores. Wow. En las reuniones de educación se han trabajado en torno al déficit de infraestructura, el insuficiente equipamiento tecnológico y la asignación de personal docente. Se han definido acuerdos compartidos para asegurar la distribución oportuna de los materiales educativos para el siguiente año, importante, el lanzamiento del plan de inglés, la fecha de vacaciones docentes considerando la diversidad climática y se ha previsto definir el costo de acondicionamiento de las nuevas aulas prefabricadas, donde corresponde. Asimismo, se tiene una agenda de trabajo sobre proyectos de inversión y transferencias de recursos bajo los instrumentos legales que lo van a ayudar a viabilizar. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Tornes, se ha reunido con 12 gobiernos regionales, 14 gobiernos regionales. Esos dos al final no están contabilizados, informales. El tema recurrente ha sido el requerimiento de recursos para gastos para el presente año, para cerrar el año. En esta línea, un acuerdo específico es promover las acciones de mantenimiento de la infraestructura en la medida que asegura la vida útil de los proyectos. En las relatorías se tienen acuerdos específicos para asistencia técnica, para utilizar el mecanismo de APPs, y los gobiernos regionales se han comprometido en promover iniciativas privadas en sus propias regiones. Además, se tiene programado aprobar una nueva ley de reglas fiscales bajo parámetros de gradualidad y se acordó trabajar de manera conjunta en la gestión adecuada de las deudas que se mantienen con diferentes entidades. Finalmente, se han llegado a acuerdos específicos sobre equipos técnicos para el desarrollo de expedientes técnicos, la atención del flujo financiero del canon y los requerimientos de financiamiento para los servicios de educación y el seguro integral de salud. Por otro lado, el día de hoy
tendremos 2 exposiciones sobre reformas importantes que el Gobierno está implementando. En primer lugar, la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo cual nos debe ayudar a enfrentar el desafío de promover en nuestro país una inversión estratégica eficiente, pero rápida. Para promover la inversión eficiente y estratégica es imprescindible transformar, cambiar el Sistema Nacional de Inversión Pública. En particular, promover una programación estratégica y procesos más eficientes, uniformes y ágiles. Esto implica priorizar la inversión y el gasto público a partir de las necesidades potenciales y capacidades de las distintas zonas geográficas, y con ello identificar una cartera de proyectos de inversión ordenados según su impacto en pobreza y productividad en el corto plazo. Esa va a ser la primera exposición. La segunda exposición, ya desde una mirada más integral de nuestro desarrollo, también tendremos a la OCDE, sobre el estudio de desarrollo territorial, que nos brinda orientaciones sobre la base de las buenas prácticas internacionales. Consideramos que muchas de las recomendaciones formuladas ya son parte de la agenda de trabajo que tenemos con los gobiernos regionales. Por ejemplo, una mayor descentralización, pero más eficiente, una mayor coordinación horizontal, que puede ser, por ejemplo, el mecanismo de las macrorregiones. Pero debemos hacer una política más efectiva y eso incluye la adopción de un enfoque estratégico a la gobernanza multinivel de la inversión, pero también el mejoramiento de las capacidades técnicas en los gobiernos regionales. Finalmente, como mencionamos el día de ayer, este espacio de trabajo nos muestra que sí es posible y que resulta necesario que el Estado se despliegue en todos los rincones de nuestra patria. Es importante que sigamos mejorando la articulación intergubernamental, no solo a nivel del Ejecutivo y gobiernos regionales, sino también entre gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esa es una invocación, gobernadores, que realmente ustedes tienen que ser los articuladores dentro de una región con los gobiernos locales, ya sea provinciales o distritales. Esto nos llevará a tener una confluencia en la política nacional que tenga un despliegue territorial, que involucre y beneficie a todos y cada uno de los ciudadanos peruanos. Gracias nuevamente por estar aquí y gracias por la dedicación que le han dado a estas reuniones, que realmente desde el lado del Ejecutivo vemos que está teniendo impactos importantes en el desarrollo del país. Gracias. Seguidamente, palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador del Cusco, Edwin Licona. Estimado Premier, estimados ministros de nuestra República Peruana, colegas gobernadores de las distintas regiones de nuestro país peruano. Primero quiero reconocer la asertividad, la paciencia, el trabajo arduo que todos los ministros el día de ayer, conjuntamente con sus funcionarios, han tenido con nuestros colegas gobernadores y nuestros funcionarios de las distintas regiones del país, que hemos llegado lleno de esperanza para seguir destrabando inversiones, para resolver las principales dificultades y necesidades que todavía hay en nuestras regiones. Muchas gracias, ministros. Este segundo GORE ejecutivo creo que ya es el más importante. Hay un primer espacio que era el primer GORE ejecutivo que ha abierto muchas condiciones para que este gobierno nacional abra las puertas de un proceso de descentralización sólido. Estos creemos que son los primeros pasos. Reitero, como lo dijimos ayer, ya tener un espacio en el Consejo de Ministros hace más aún objetivo perseguir las principales metas que todavía hay en nuestras regiones. Tenemos una tarea ardua, los gobiernos regionales, de seguir fortaleciendo nuestros planes de desarrollo concertado, en el que ese plan va a tener una labor preponderante. Ustedes, ministros,
siempre por vuestras exigencias y la de los gobiernos regionales, todavía estamos pasando por los pedidos de presupuestos adicionales, transferencias. Sin embargo, algunos se puede fijar nuestra eficiencia de gasto y decir, ustedes tienen presupuesto, no están gastando. Pero todavía recordamos que hay un artículo 12 de la Ley del Presupuesto 2016 que ha impedido el dinamismo de la inversión y la eficiencia de gasto. Solicitamos nuevamente al Congreso de la República poner en el Pleno del Congreso de la República la derogatoria del artículo 12 de la Ley del Presupuesto 2016 para cerrar el año con una mejor eficiencia de gasto, que por lo menos supere algunos objetivos que sí alcanzamos el año 2015, como un promedio de gasto del 93%, demostrado en el primer año de gestión de todos los gobiernos regionales. En una segunda intención, hay buenos acuerdos que han sobresalido en esta reunión. Uno de ellos, debo reconocer, la asertividad y el trabajo que han tenido anoche el Ministerio de Economía y Finanzas, el Premier de la República, la Ministra de Salud, porque teníamos una primera preocupación importante, nuestras deudas con el SIS, esos trabajadores que tenemos deuda por varios meses. Así que no son de este gobierno, obviamente vienen de tiempo atrás, pero tenemos una obligación con nuestros trabajadores, tenemos una obligación con la salud de nuestros pueblos, y eso significa que hemos hecho un esfuerzo para que ustedes nos digan, vamos a conseguir el presupuesto para pagar a nuestros trabajadores del SIS, y eso es un éxito y un logro de este gobierno ejecutivo. A través de una ley posibilitaremos ese pago y remuneración rápida de estas deudas. Una segunda preocupación son algunos conflictos que emergen en distintas regiones del país. Nuestro país y nuestros hermanos pobladores son pobladores pacíficos, son pobladores progresistas y muy trabajadores. Pero no vamos a permitir desde nuestros gobiernos regionales que asusadores políticos con distinta procedencia quieren activar dificultades que este país en este momento no necesita. Necesitamos un país con paz social, con seguridad, con gobernabilidad en pro del desarrollo de nuestro país peruano. Estos primeros meses tenemos que articular mucho esfuerzo y trabajo. Y un objetivo fundamental ha sido concordar con la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, emerger oficinas de diálogo y sostenibilidad en los gobiernos regionales del país para seguir estos procesos de conflictos de estos nuevos gobiernos regionales, coadyuvado por el gobierno nacional y con todo el compromiso de necesidades e inversión que necesitan estos pueblos donde hay grandes inversiones que necesita nuestro país. Ese esfuerzo mancomunado es uno de los más importantes que estamos alcanzando en este segundo gobierno ejecutivo. En una tercera parte, todavía hay gobernadores que seguro el día de hoy van a decir algunas necesidades que no podemos superar en este último trimestre del año. Sin embargo, hay una esperanza mayor para el año 2017 y mejor aún para el presupuesto 2018. Algunos proyectos de inversión tienen que tener continuidad. Los principales proyectos estratégicos en educación y salud, démosle la fortaleza necesaria para cerrarlos y liquidarlos y darles el servicio adecuado. Ponerlos al servicio de la población, los jóvenes y la salud del pueblo peruano. Hay proyectos estratégicos que en este momento necesitan alzar vuelo y seguro que ustedes han conversado también. Yo debo reconocer también sobre proyectos estratégicos, ayer algunas carteras ministeriales han trabajado hasta muy altas horas de la madrugada. Y eso significa, Premier, que sus ministros, usted y el presidente de la República están comprometidos con esos proyectos estratégicos que van a traer fortalezas económicas a nuestras regiones. En su momento ustedes manifestarán que esos proyectos que hoy anhelan los pueblos al interior de nuestro país también son de necesidad de este gobierno nacional. Finalmente, quiero reconocer la voluntad de nuestros 25 gobernadores regionales que por primera vez han participado en su totalidad para hacer efectivo, sólido,
descentralizado este segundo GORE ejecutivo. También la participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima como Gobierno Regional de Lima, capital. La participación de la Asociación Municipalidades del Perú, que también ha hecho conocer las principales preocupaciones de los distritos y provincias de nuestro país. La red de municipalidades rurales, que tiene una preocupación mayor porque las brechas más negativas están en las poblaciones, centros poblados, comunidades nativas y campesinas más vulnerables de nuestro país. También a ellos tiene que llegar la inversión mancomunada, el esfuerzo articulador que estamos convergiendo hoy. Muchas gracias, gobernadores. Vamos a seguir poniendo el esfuerzo y la fortaleza necesaria para articular con el Gobierno Nacional todas las inversiones que necesitan las necesidades de nuestro país. Señor Premier, a nombre de los gobiernos regionales del país, gracias. Hay una última etapa que hay que poner decisiones firmes. Estimados ministros, hay que ponerle mucha responsabilidad a todas las exigencias, pedidos de nuestros gobiernos regionales. Los primeros que enfrentamos las dificultades en estas regiones somos nosotros, con nuestros alcaldes distritales y provinciales, nuestros presidentes comunales. Siempre estamos trabajando en forma mancomunada por el progreso de nuestras regiones. Entonces los pedidos tienen cierta certeza de necesidades. Les pido, ministros, poner el mejor de sus esfuerzos. Sé que son sus 3 primeros meses de trabajo, pero deben ser los mejores. Porque si empezamos bien, seguro tenemos 5 años efímeros en nuestro gobierno nacional, en los 2 que nos quedan a nosotros, en el que además el Congreso de la República tiene que hacer algunas modificaciones para que los gobiernos subnacionales no tengan que vivir el cambio de gobiernos, un desfase de tiempo de gestión, que articulen políticas nacionales que no estamos viendo y que tenemos que trabajar arduamente como si fuéramos un nuevo gobierno subnacional. Seguro que esas brechas vamos a poder vencer con mucho trabajo. Premier, nuevamente muchas gracias. Seguimos trabajando con un solo color, que es el blanco y rojo de nuestro país peruano. Muchas gracias. Arriba el Perú. A continuación, el Gabinete Ministerial y los gobernadores regionales participarán de una sesión de trabajo, por lo que se invita a los señores de la prensa a retirarse de la sala de reuniones. Gracias. Vamos a continuar. Acto seguido se dará inicio a la sesión de trabajo. Invitamos en esta oportunidad al ministro de Economía, señor Alfredo Zón, quien disertará la disertación denominada Reforma de Inversiones e Infraestructura. Bien, amigos que nos siguen por Andina Canal Online, esta es una transmisión en vivo de la segunda reunión del GORE Ejecutivo Gobiernos Regionales. Ha concluido la participación del presidente del Consejo de Ministros. Él ha señalado de que se va a discutir en esta segunda reunión lo referido a la reforma del sistema de inversión pública, el SNIP, y a lo que tiene que ver con la agenda de la OECD en los gobiernos regionales para priorizar las inversiones. Volvemos en algunos momentos con esta transmisión, continuando con este segundo GORE regional.